Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Bienvenidos al programa Diálogo Abierto, el programa que estudia la lección de escuela sabática en compañía de profesores y alumnos de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión desde Lima, Perú. Queremos dar un cordial saludo para todos aquellos que se conectan con el programa desde las 3 regiones del Perú, costa, sierra y selva, aquellos que están en el resto de Sudamérica. Son muchos que nos están visualizando desde Chile, desde Bolivia, desde Paraguay, Argentina, Brasil incluso también, algunos de Norteamérica, algunos de Europa y Japón. Así que este es un programa internacional y estamos felices con la presencia de ustedes. Como cada semana tenemos invitados especiales y en esta oportunidad contamos con la presencia de 2 invitados también muy especiales. Tenemos a un alumno del 4º año de Teología, Jonathan Vázquez, que está con nosotros. Jonathan, bienvenido a Diálogo Abierto. Muchas gracias, Pastor Rubén. Me siento feliz, contento de estar aquí, Pastor. Muy bien, es Jonathan, estudiante del 4º año, y tenemos también a un profesor de teología, el Pastor Jesús Anco, quien actualmente está haciendo sus estudios de doctorado en Nuevo Testamento en la Universidad de Andrews, y está aquí con nosotros en Diálogo Abierto. Bienvenido, Pastor. Muchas gracias, Rubén, y gracias por la invitación. Una alegría siempre estar aquí reunidos para escudriñar la palabra de Dios. Muy bien, amigos, entonces ya pueden ver ustedes que tendremos un diálogo abierto y sincero en relación con la palabra de Dios. Entonces vamos a empezar en esta oportunidad. Ya estamos prácticamente arribando a las últimas lecciones sobre el libro de Juan, y la lección lleva por título La hora de la gloria, la cruz y la resurrección. Se trata entonces de un estudio muy interesante que vamos a realizar en este momento. Entonces empezamos con una oración. Apreciado Jonathan, por favor, una oración. Muy bien, vamos a orar. Querido Dios, gracias por darnos la oportunidad de estar, Señor, haciendo este repaso de la lección. Pedimos tu dirección y que tu Espíritu Santo nos ayude a entender qué es lo que tú quieres decirnos en este momento. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros y acompaña también a las personas que nos están mirando. Suple cada una de sus necesidades y, Señor, te pedimos una vez más tu dirección. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Quizá para poder dar un contexto a nuestro estudio acerca del libro de Juan, podemos mencionar que gran parte del libro muestra el ministerio de Jesús, pero aquellos eventos finales de la vida de Cristo, empezando con la última cena, los acontecimientos en el aposento alto, el juzgamiento, la muerte, la resurrección de Cristo, ocupan una buena porción en el libro de Juan. ¿Qué características, Pastor Anco, podríamos tener acerca del libro de Juan? Bueno, es interesante cómo de 21 capítulos prácticamente desde el capítulo 12 hasta el 21 giran en torno al sacrificio de Cristo Jesús. O sea, Juan, el discípulo amado, quien escribe este libro, pues está muy centrado en el tema de los últimos días de Jesús previo a la cruz y también pues la resurrección, ¿no? Hay una intencionalidad en el escritor para enfatizar ese tópico. Así es. Entonces, aquí quisiera leer una declaración de la lección del día sábado que dice: Juan presenta la cruz como la entronización de Jesús. Esta es una idea contradictoria, ¿no? Porque como la cruz, que en aquel tiempo era la forma más ignominiosa de muerte, al mismo tiempo es la entronización de Jesús. Esta es una imagen paradójica, dice la lección precisamente, ya que la crucifixión era la forma más ignominiosa y vergonzosa de morir que utilizaban los romanos. Este contraste apunta a la descripción profundamente irónica que presenta Juan. Jesús muere de una manera vergonzosa, pero esa muerte es al mismo tiempo su gloriosa entronización como Salvador. Vamos entonces a leer la palabra de Dios y vamos a hacer comentarios acerca de esta lectura. Entonces, Jonathan, por favor, lee en Juan capítulo 18, vamos a leer desde el versículo 37
hasta el 38, 37 y 38. Muy bien, la palabra de Dios dice así. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Muy bien, bueno, aquí se presenta Pilato formulando una pregunta filosófica, ¿no? Pero la pregunta, ¿qué es la verdad? No sé si Pilato era consciente de la profundidad de esa pregunta, pero esta pregunta ha movido el pensamiento filosófico durante siglos, ¿no? ¿Tenía Pilato conciencia de la naturaleza de la pregunta que estaba haciendo o la formuló de modo descuidado porque después ni siquiera esperó la respuesta de Jesús, ¿no? Sí, me parece que el contexto en el cual describe Juan es de Pilato haciendo la pregunta e inmediatamente retirándose del lugar, muestra de que Pilato no conocía realmente. No entendió la profundidad de esa pregunta. ¿No? Sí. Pero es una pregunta tan importante que el título mismo del estudio del domingo nos habla acerca de qué es la verdad. Ahora, esta pregunta viene como consecuencia de la declaración de Jesús, porque Jesús le habla acerca de la verdad, ¿no? Lo que hemos leído hace un instante, dice el Señor, tú dices que sos rey, le dice ahí. Yo para esto he venido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces Jesús habla acerca de la verdad. ¿Qué es lo que Jesús estaba tratando de decir? ¿Cómo podemos identificar a Jesús con la verdad? ¿Es la verdad una persona desde el punto de vista bíblico o qué otra explicación tenemos? Jesús claramente declara a sus discípulos en San Juan capítulo 14, versículo 6, que dicho sea de paso, es la única mención de Jesús en relación con la verdad, declarando yo soy el camino y la verdad y la vida. No hay otro pasaje de las Escrituras que relacione directamente a Jesús con la verdad como lo hace Juan. Entonces esto quizá puede ayudarnos a entender pues de que Jesús era vamos a llamarlo así, la encarnación de la verdad. Es Jesús en sí la verdad, sus palabras son verdad. Y sin duda, si Pilato hubiese quedado un poco de tiempo para escuchar a Jesús, sin duda pues hubiera sido grandemente beneficiado sobre la explicación que Jesús podría haberle dado. ¿Qué podemos entender? ¿Cuál habría sido la respuesta a esa pregunta? ¿Qué es la verdad? Si nosotros pudiésemos, conociendo ya el Evangelio, las declaraciones de Jesús sobre la verdad, ¿qué deberíamos haber respondido a esa pregunta? ¿Qué es la verdad? Pienso que nosotros como cristianos podemos analizar la vida de Jesús y ver en la vida de Jesús que su vida fue un testimonio vivo y su vida estuvo llena de muchas cosas. Mucha gente lo acusaba, mucha gente se burlaba de él. En sus últimos momentos lo abofetearon, lo golpearon, pero su vida fue un testimonio vivo de la verdad. Nosotros podríamos responder que la verdad es Jesús. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a la verdad nosotros? Imitando a Jesús también, porque Él es, lo que mencionó el pastor, el camino, la verdad y la vida también. Por lo general se ha entendido la verdad de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, esta pared es, no sé, esta pared, vamos a decir, es oscura. Entonces, y efectivamente la pared es oscura, entonces mi declaración se convierte en verdad porque hay una correspondencia entre lo que yo digo y lo que yo observo, o sea, la realidad allí. Eso es una manera de ver la verdad. Pero ¿cómo eso que Jesús es la verdad? Una persona. Porque Jesús dice, yo soy la verdad. Quizá haríamos mal en separar la verdad de los otros dos elementos que Jesús presenta en San Juan capítulo 14, versículo 6, que son el camino y la vida. O sea, porque la verdad está íntimamente relacionada con ¿qué? Con un camino. Y es esa imagen de camino que de paso, pues,
se emplea en el judaísmo para referirse a la vida en sí, al periodo de existencia de una persona. Es el camino, es el camino. Y ahí mismo está el tema de la vida, que está muy relacionado, gracias a Juan, a la vida eterna. Entonces, cuando hablamos de verdad, estamos hablando de algo que necesitamos encontrar a lo largo de nuestra existencia. Es ese camino hacia ¿quién? Directamente hacia Dios. Y la verdad también está conectada con la vida eterna. Entonces, enfocar quizá la definición de verdad con mi relación con Dios y la vida eterna nos daría quizá una mejor orientación de a dónde deberíamos buscar a la pregunta, ¿qué es la verdad? Muy interesante eso, pastor, porque cuando vamos a la Biblia, bueno, encontramos allí una declaración que dice, Dios es amor. Cuando miramos a Jesús, encontramos a un Dios de amor, ¿no? Cuando vamos a la Biblia, encontramos ahí declaraciones que me dicen que Dios es misericordia. Encontramos la verdad. Cuando vamos a Jesús, vemos la ejemplificación, sí, la encarnación de la verdad, sí, ¿no? Jesús no solamente habló de amor, Él amaba. Jesús no solo habló de perdón, Él perdonaba. Entonces, de esa manera, no hay diferencia entre la verdad revelada y la verdad encarnada, ¿no? Que es nuestro Señor Jesucristo. Correcto. Ahora, esto fue algo que Pilato no entendió o no quiso entender, porque no quiso recibir la respuesta, ¿no? Bueno, aquí nosotros entonces vemos esta declaración. La verdad es un tema distintivo del Evangelio de Juan. Como verbo eterno, Jesús es la luz y la verdad. Todo esto contrasta con la oscuridad y el error. Él está lleno de gracia y verdad. La gracia y la verdad vinieron a través de Él. Y entonces es por eso que nosotros cuando vemos la vida de Jesús, ¿no? Podemos discernir las verdades o lo que de Él se decía en el Antiguo Testamento. Y entonces así se presenta Él como la verdad, ¿no? Es curioso también, quizá Rubén, enfatizar, cuando Jesús menciona, tu palabra es verdad. Entonces, como hace un momento mencionaste, ¿no? Es en sí la palabra viva, que es Cristo Jesús, y la palabra escrita, que vienen a ser la verdad. Tanto en lo escrito a lo largo de todos los siglos, que es la palabra de Dios, y en la vida de Cristo Jesús, que es la ejemplificación de todo lo que Él se había escrito también en la palabra de Dios. ¿Qué significado tiene esto en un mundo de relativismo? Porque ahora nosotros estamos en un tiempo en el que, bueno, el tiempo de la posverdad, ¿no? La verdad la formula cada ser humano, cada quien tiene su propia verdad, yo muero por mi verdad, y Jesús viene y dice, yo soy la verdad, ¿no? ¿Qué diferencia hace en este mundo tan complicado como es el que vivimos ahora, ¿no? Es difícil de entender esto para una mentalidad posmoderna, entendiendo de que cada uno define qué es verdad y cada uno pues tiene su propia verdad. Desde la perspectiva bíblica, en sí la verdad es solo prerrogativa o es algo que solo posee Dios. Dios es la verdad, Dios tiene la verdad y Él puede dar la verdad a las personas que lo aceptan. Entendiendo de que no solamente es pues la persona de Cristo, sino es el mensaje que Dios ha dado a lo largo de toda la Biblia. Los principios, las enseñanzas, las órdenes y todo lo que encontramos en la palabra de Dios son verdad. Y aceptar ello significa pues negarse a uno mismo, negar de que de repente esta declaración no me agrada, esta orden no me parece correcta. Entonces no es así, es Dios dijo ello y yo por fe acepto que esta es la verdad, que esto es lo mejor para mí y sigo ello. Jonathan, de manera práctica, ahora, ¿cuál sería la decisión a la cual debemos arribar? Ya hemos entendido este gran y complejo tema de la verdad, pero de manera práctica, una persona, ¿qué debería hacer? Creo que la mejor manera de buscar la verdad, pastor, es a través del estudio de la palabra de Dios. Como mencionaba el pastor Anco, hoy hay muchas verdades. Si apagamos este cuarto y estamos aquí 10 personas y colocamos, por ejemplo, un elefante y las personas en diferentes lugares,
cada persona va a tener una cosmovisión diferente de lo que está tocando o de lo que cree que es ese. Puede ser de repente una cosa, tal cosa, diferentes puntos de vista. Bueno, ¿sabes? Estoy tocando un globo, dice el que Claro. le toca la barriga, ¿no? O de repente Estoy tocando una columna, dice el que le toca la pierna, ¿no? Así es. Entonces, es una imagen, yo estoy seguro que las personas que nos están viendo han visto esta imagen de diferentes cosmovisiones. Entonces, llegar a un punto de qué es la verdad absoluta. Entonces, vamos a llegar a la verdad absoluta a través del estudio de la palabra de Dios, buscando qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Entiendo entonces que en la palabra la verdad es mucho más que una acumulación de conocimientos o una doctrina o una ideología, ¿no? Que significa el hecho de poder entrar en comunión y vivir de acuerdo a principios que están en la palabra, ¿no? Así es. Quizá el problema, Rubén, es que nos hemos imbuido mucho en el pensamiento griego como occidentales también, y poder entender la verdad desde una perspectiva más epistemológica, más del conocimiento, cuando desde la perspectiva bíblica la verdad está más relacionado a algo práctico, a la vida. A la vida, a la ética, digamos, para ir en el lenguaje filosófico, ¿no? De la epistemología a la ética. Ok, entonces está relacionado más ahí. Es mi diario andar, mi relación con mi esposa, con los hijos, con el trabajo, con mi jefe. Pues la verdad está relacionado con las actividades cotidianas, diarias. Y entonces tiene que ver con la vida, tiene que ver con el camino, nuestra existencia en esta tierra. Exacto, así que poca conciencia, creo yo, tenía Pilato de la tremenda pregunta que lanzó allí, ¿no? Sí, pero la historia continúa y se nos presenta que finalmente Pilato ahora trata de, digamos, eludir responsabilidades, ¿no? Y trata de que el pueblo, en una votación, ¿no?, elija lo que él pensaba que era lo correcto, porque lo correcto era liberar a Jesús, pero él no quería pagar las consecuencias de liberar a Jesús, ¿no? Porque liberar a Jesús, alinearse con la justicia, tenía consecuencias. Tenía el enojo de los fariseos y no quería eso. Pero entonces, ¿qué decía el pueblo?, ¿no? Y vamos a ver aquí un ejercicio democrático de la peor calaña que vemos en toda la historia, ¿no? Vamos a leer, ahí me voy a pedir por favor que alguien nos lea en la siguiente parte de la historia. Estamos en el 18, continuando la historia allí nomás, desde el versículo 39, quizá por favor, Jonathan. Sí. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a un preso en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, a este no, a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Bueno, no sé si allí nosotros podemos tener una argumentación en contra de la democracia, ¿no es cierto? Porque es el voto del pueblo allí, ¿no? De la turba reunida allí, que echa por tierra el, entre comillas, excelente plan de Pilato. Porque el plan de Pilato era decir, bueno, voy a colocar a Barrabás. Imposible que prefieran a Barrabás. Es el peor malhechor. El peor malhechor. Sí, y la gente va a decir, no, queremos a Barrabás. Este intento de persuadir al pueblo para que pidiera la liberación de Jesús, ¿por qué no dio efecto? Tan oscurecida estaba la masa que no quería que Jesús sea liberado. Había una razón espiritual, Satanás estaba detrás. ¿Qué podemos explicar? Pues este es un entorno horrible, ¿no? Que la gente prefiere a Barrabás que a Jesús. Sin duda el cuadro que describe aquí el apóstol Juan es realmente sorprendente, irónico, ver a Poncio Pilato, que dicho sea de paso, históricamente Poncio Pilato era un gobernante muy cruel. Flavio Josefo, también Filón de Alejandría, registran acerca de este prefecto Pilatos, que realmente causó mucho daño a muchas personas y mató a mucha gente. Y fue ese uno de los motivos por el cual también lo depusieron allí luego de la muerte de Tiberio César. Pero aquí se lo presenta como alguien que está intentando ayudar a Jesús, ¿no? Ahí nada más es algo sorpresivo, ¿no? O sea, Pilato intenta ayudar a Jesús, mientras por el otro lado tenemos a Caifás, a toda esa turba que aparece
esa madrugada y trata pues como fuese de hacer que Jesús muera. Sin duda, en el marco del gran conflicto en el cual se desarrolla este evento, vemos pues a las fuerzas del mal empujando a toda esta turba, encegueciéndola para poder hacer que muera Cristo Jesús, un hombre totalmente inocente. Ahora, pastor, es absolutamente irónico o sorprendente el hecho de que una semana antes el pueblo lo había recibido a Jesús, ¿no? Hosanna, el hijo de David, ¿no? Un recibimiento fastuoso. Sí. Y poco tiempo después, una multitud exigiendo que Jesús sea crucificado, ¿no? Entonces yo pregunto, en nuestro tiempo, ahora, ¿será que nominalmente podemos nosotros decir Hosanna al Hijo del Señor, Hosanna al Señor, ¿no? La palabra. Y que en el momento de la decisión, en nuestra vida práctica, nosotros no aceptamos a Jesús, sino que lo rechazamos. Es una aceptación apenas simplemente emotiva, ¿no? Y no podemos tener esa experiencia en nuestro tiempo. Yo pienso que sí, y se repite constantemente, ¿no? Porque muchas personas en el momento de quizá de la necesidad, uno clama al Señor y hace promesas y se emociona, llora. Pero cuando pasa ese momento, ya el dolor ya no es tan intenso y entonces uno pues se aleja totalmente de esas promesas que hizo cuando estaba en necesidad. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí. ¿Qué te parece esta escena, Jonathan? ¿Habría sido un error de Pilato pedir la opinión del pueblo? Él tendría que haber decidido, ¿no? Había algo que estaba en juego. Era su puesto. Era era el gobernante. Claro, o sea, no era una buena posición, era digamos, una buena ¿no? posición. O sea, Judea era una ciudad, digámoslo así, importante porque era como la conexión para Egipto y para otros pueblos, para los romanos, ¿no? Sí. Para hacer negocios. Era una pieza clave. Entonces, en la mente de Pilato estaba, si es que hay una revuelta más, si es que hay un conflicto más y llega a oídos de mis jefes, de Tiberio, me van a sacar de mi puesto. Entonces, puso su puesto por encima de la justicia. De la justicia, de la verdad. Y entonces eso es lo que muchas veces pasa en nuestra vida, que muchas veces dejamos que las cosas del mundo, las cosas materiales pasajeras, sean más que las cosas de Dios. Preferimos un sabadito nomás que estudie, que vaya a la universidad. ¿Qué me puede pasar? Dejamos que estas cosas sean normales a dar la importancia que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Qué importante es que nosotros aprendamos a hacer lo correcto, lo que es la voluntad de Dios, lo que son los principios, independientemente de las consecuencias que tengamos, ¿no? Así es. Eso no aprendió Pilato, ¿no? Porque él vio las consecuencias y dijo, no, está difícil, es mejor que el pueblo elija, ¿no? ¿No? Entonces esa es la declaración que encontramos aquí. Creo que también, pastor, podríamos hablar acerca de las influencias que las personas pueden tener en nuestra vida, ¿no? Cómo es que somos llevados también a tomar decisiones por la presión del grupo también, ¿no? Sí. Que es clave y tenemos que tener cuidado. Claro, ¿no? Nos falta una columna vertebral a veces, ¿no? La presión de grupo es una cosa impresionante. No solamente para los jóvenes, que ya es fuerte, ¿no? Sino también para los adultos, ¿no? La presión de grupo, las tendencias dominantes de una época, es decir, colocarse contracorriente resulta a veces casi imposible solamente con el poder del Señor, ¿no? Ahora, los discípulos aprendieron eso cuando les dijeron después de la resurrección de Cristo, ¿no? Y les dijeron, ya no dejen de predicar en nombre de ese Jesús, no hablen más acerca de Jesús. Esa era la orden, pero Jesús había una orden diferente, ¿no? Dicen, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Juzgad qué es lo que hay que hacer, dice, ¿no? Bueno, hay una declaración aquí, en el versículo, vamos a leer desde el 4 hasta el 5 quizá, ¿no? Desde el 4 hasta el 5. A ver, pastor, por favor. A ver, vamos a ver. San Juan 19, 4 al 5. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él.
Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Esta declaración también es famosa, ¿no? Ecce homo, ¿no? Incluso hay muchas pinturas famosas tituladas Ecce homo, ¿no? Este es el hombre, he aquí el hombre. Ahora, pero Pilato no se da cuenta de frases claves. Por ejemplo, ¿qué es la verdad? Ni siquiera se da cuenta de la tremenda pregunta profunda que ha hecho. Y aquí dice, este es el hombre, ¿no? Cuando habla acerca de esto, no se da cuenta que realmente está diciendo una gran verdad, ¿no? Este es el hombre que trae salvación. Este es el hombre diferente por el cual podemos. Pero él no entendió nada de eso. Y es que, ¿sabes, Rubén? El cumplimiento de la profecía se da, pues, en este caso, por este hombre que es pagano. Está cumpliendo la profecía. Y la profecía se cumple por ellos sin que ellos se den cuenta. Están simplemente haciendo uso de su libre albedrío, haciendo uso de su pensar, de su raciocinio. Sin embargo, ¿cómo el Señor va dirigiendo, va conduciendo todo, ¿no? todo ello para que se vaya cumpliendo todo lo que estaba escrito ya en el Antiguo Testamento? Justamente allí, ¿no? Es decir, si bien es cierto, cada uno ejercía su propio libre albedrío, la voluntad de Dios se iba cumpliendo. Amén. ¿No? Sí. Pero quizás, pastor, vamos al otro lado de la moneda con respecto a los líderes religiosos. Vemos a este gentil, Pilato, que está viendo en Jesús alguien especial, algo distinto. O sea, le está viendo que no ha cometido ningún error. Pero vemos del otro lado de la moneda cómo es que los líderes religiosos, los encargados de estudiar las profecías, ellos sabían de que iba a venir el Mesías. Ellos sabían de que esto iba a pasar, pero cómo estaban tan cegados que no pudieron ver la verdad, ¿no? Estaban cegados por su propia, también por su posición, ¿no? Sí, también. Estaban cuidando su posición. Es decir, por ejemplo, Caifás, él declara que es mejor que muera uno a que todo el pueblo muera, ¿no? Sí. O sea, está cubriendo como que la muerte de Cristo iba a salvar a todo el pueblo, y lo dijo proféticamente, y estaba diciendo la verdad, ¿no? Que él moría por todo el pueblo. Es decir, todo lo que parece que ellos están obrando en libertad, sin embargo, están cumpliendo el propósito de Dios finalmente. En un camino. ¿No? En el camino de Dios. Sin embargo, a diferencia de los líderes religiosos, que también están preocupados, por supuesto, Rubén, se ve una clara intencionalidad de un gobernante pagano de salvar a Jesús. Aún con sus errores, aún con sus intereses de por medio, se ve ahí a alguien que los diferentes escritos históricos lo describen como alguien realmente bastante cruel. Ver que se ha ennoblecido frente a la persona de Cristo Jesús. Yo veo ahí al Espíritu Santo dándole una oportunidad a este gobernante para que pueda también aceptar el mensaje. Y ese trabajo del Espíritu era tan potente, tan poderoso, que le habló a la esposa, ¿no? Sí. Porque la esposa de Pilatos le termina advirtiendo también, ¿no? Sí. Y contra la advertencia de la esposa, Pilato termina... Y vemos cuántas veces Pilato repite lo mismo. ¿Están seguros que quieren matar? Sí. ¿Están seguros? Lo manda a castigar a Jesús, le dan latigazo, le pone la corona con la vestimenta púrpura y nuevamente lo trae. ¿Están seguros que quieren matar a este hombre? Yo veo allí a un gobernante desesperado, que entra y sale del pretorio, entra y sale. De paso, el resto, toda la turba estaba fuera, no podía ingresar porque era prácticamente fiesta de Pascua, se iban a contaminar y todo ello. Entonces, es Pilato quien entra ahí al cuarto con Jesús, habla con él, sale, habla a la multitud, nuevamente entra. No sabe qué hacer, ¿no? Eso es lo que yo puedo ver en la lectura del texto bíblico. Está tratando, pero... finalmente ahí está el contraste, ¿no? Entre la actitud de Pilato y la actitud de los dirigentes religiosos, de los judíos. Pero la historia continúa. Vamos un poquito más adelante, porque en el 19, 25 al 27, a ver, Jonathan, por favor. 19, 25 y 27. Dice así: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí
tu hijo. Bueno, aquí este es un momento conmovedor realmente, Sí. ¿no? Porque si hay algo que el ser humano ama, es a su madre, ¿no? A sus padres. Digamos, por naturaleza humana, nosotros amamos a nuestros padres, ¿no? Y ahí vemos al Señor Jesucristo, y frente a la cruz del Calvario estaba la madre, estaban algunas otras mujeres, y estaba el propio Juan aquí, ¿no? Ustedes, ¿qué lección pueden extraer de este incidente de Jesús con su madre? Vemos a un Cristo que no solamente pues está allí en la cruz sufriendo todo ello, sino que aún en ese momento ve la necesidad específica de una mujer que es su madre, quien no tiene esposo, y que a la vez también pues necesita que alguien le pueda ayudar, y ahora su único hijo está muriendo. Entonces ya Simeón en Lucas describe pues lo que iba a pasar con ella. Una espada traspasará tu corazón. Sí, desde el comienzo había eso. El gran dolor que tenía María al ver a su hijo. Y Jesús entonces, al ver ese cuadro, Jesús le menciona allí a María para que Juan y María puedan andar de allí en adelante juntos. Y Juan se hizo cargo de María hasta sus últimos días. Es impresionante esta historia de Jesús teniendo cuidado por su madre en ese último momento, ¿no? Y el discípulo más amado fue aquel que recibió el encargo, ¿no? Y curioso es que Juan escribe, ¿no? Y el discípulo a quien él amaba, o sea, él está refiriéndose a sí mismo, ¿no? a sí mismo, y refiriéndose. Pero yo me pongo a pensar en ese momento cuando Jesús vio esta escena, se puso a pensar en todos los momentos cuando su madre, de niño, ¿no? De niño, cómo lo criaba, cómo le enseñó las escrituras, y recordando incluso el mandamiento que es el honrar a nuestros padres también, ¿no? ¿Cuán importante es eso, pastor? Sí, creo que ahí otra vez vemos cómo Jesús ejemplificaba el carácter y la ley de Dios, ¿no? Porque la ley de Dios es la expresión del carácter. Y la ley dice, honra a tu padre y a tu madre. Y ahí está, honrando a su madre, ¿no? Quizá ahí también hay una gran lección para aquellos que todavía tenemos a nuestros padres vivos, ¿no? Bueno, en esta sociedad en la cual cada uno comienza a buscar el rumbo de su vida a través de su profesión y poder alcanzar logros y más logros, pues muchas veces los padres que pasan los años y se hacen ya cada vez más viejitos van quedando de lado y uno se va olvidando de ellos, ya ni los llama, ya ni siquiera se preocupa por ellos si ellos están bien, ¿no? Hay una gran responsabilidad en todo hijo, hija, de poder velar por sus padres. Sí, sí, sí. Ese es un ejemplo que da el propio Señor Jesucristo, ¿no? Así es. Entonces, bueno, aquí encontramos esto. También el Padre. O sea, hay una pintura famosísima de Salvador Dalí, porque hasta aquel tiempo todas las pinturas de la crucifixión habían sido pintadas de frente, como la expectativa, ¿no? De frente. Pero esa pintura de Salvador Dalí es pintada desde arriba, ¿no? O sea, como la visión, como que se ve la crucifixión desde arriba. O sea, es una pintura excepcional, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿no? La visión del Padre. La madre, digamos, terrenal de Jesús, sabemos que está mencionada ahí, ¿no? Pero el Padre, ¿qué sentimiento del Padre por su Hijo que lo entrega por la salvación? Su Hijo está crucificado. Sí. Wow, habrá sido un momento impresionante. Sí. Claro, sin duda, San Juan 3:16 describe en sí ello, ¿no? Porque de tal manera, en gran manera amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo. Así que el Padre realmente entrega al Hijo, pero eso no significa que sea indiferente al dolor del Hijo, ¿no? Aun cuando el Hijo dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? O sea, aquí está el Padre y está la Madre. Vamos a decir la Madre, pues en sentido humano, que es María, ¿no es cierto? Entonces a la Madre le dice, Hijo, a tu madre, le está encargando a Juan. Pero al Padre le dice, ¿por qué me has abandonado? Y la pregunta es, ¿será que el Padre había abandonado realmente al Hijo? No. Y si no, ¿por qué dice, ¿por qué me has abandonado? Bueno, Isaías 59:2 describe claramente que el pecado hace una gran separación entre Dios y el hombre. Cuando Jesús está en la cruz, está cargando
de acuerdo a Isaías 53, los pecados de toda la humanidad. Eso hace pues de que haya una percepción de separación, porque el pecado te crea eso, una percepción de que tú estás lejos de Dios. Sin esperanza. Sin esperanza, como dice Pablo en Romanos 3:23, no estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esa situación pasa a Cristo Jesús en la cruz. Por ello clama, ¿no? Ahora, una diferencia es percepción de abandono que abandono, ¿no? La percepción que podemos tener de abandono no significa que Dios nos ha abandonado. Exacto. ¿No? Uno puede sentirse solo, uno puede sentir que nadie te toma en cuenta, que has sido completamente olvidado, pero el Padre dice, ¿no? Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que está con nosotros. Y creo que esa podría ser una buena reflexión, pastor, porque muchas veces como seres humanos nos sentimos acomplejados por el pecado y sentimos que no hay salida, pero tenemos que entender de que el amor de Dios es más grande que cualquier pecado, ¿no? El amor de Dios es inmenso. Es más grande que la muerte. Es más grande incluso que la muerte. Hay una canción, pastor, que dice, ¿no? El amor de Dios es tan maravilloso, tan alto que nadie puede estar encima de él, dice, ¿no? Tan ancho que nadie puede estar afuera. Hay una obra literaria famosa que lleva por título Amor constante más allá de la muerte. Bueno, o sea que ni la muerte siquiera puede separarnos del amor de Cristo, ¿no? Lo dijo Pablo. Eso lo dice el Así apóstol es. Pablo. Vamos ahora al 28 al 30, porque aquí hay una frase que también es importantísima, ¿no? Pastor Jesús. Ok, San Juan 19, 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Bien, aquí tenemos entonces varias cosas para preguntar, pero me gustaría centrarme en la frase consumado es. ¿Hay algún significado, pastor, en esta frase? ¿Consumado es? Bueno, en el término griego, telestai, es cumplido, es. Algunos están tratando de interpretar este pasaje también apuntan a pagado, es como que cuando alguien tiene una deuda y viene y paga la deuda, dice cancelado. Cancelé. Ya cancelé la deuda, estoy libre de deuda. Cristo Jesús, teológicamente en la cruz, paga por el pecado de toda la humanidad. Por todos los pecados están cancelados, están pagados. O sea, esa frase consumado es podría ser traducida como está pagado. Está pagado. Está cancelado. Cancelado. Ahora, cancelado en el sentido que nosotros entendemos de pagarla, ¿no? Es cierto, ¿no? Entonces, lo que teológicamente significaría es que finalmente el ser humano ya no tiene que morir por el pecado, porque Cristo ya murió por el pecado. Tiene que creer en Jesucristo y eso que Jesús hizo se le atribuye al ser humano, ¿no? Es lo que menciona San Juan 3:16, ¿no? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se estaba cumpliendo la profecía de Génesis 3:15, ¿no? Que justo lo estaba leyendo y dice, ¿no? Y habrá enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Entonces, la simiente en este momento está hiriendo la cabeza de la gran serpiente que es el diablo y Satanás. En la cruz del Calvario, Jesús le aplastó la cabeza a la serpiente. La cabeza. Claro. Ahora simplemente, así como las serpientes que le aplasta la cabeza y todavía se sigue moviendo, pero ya está muerta en realidad, ya no tiene, así Satanás fue derrotado por completo en la cruz del Calvario, ¿no? Esa es la noticia tremenda, porque Jesús canceló digamos, la deuda que el ser humano tenía. Entonces, si Jesús la canceló, yo ya no tengo deuda, ¿no? Yo puedo acudir a Jesús y confiar en el cancelamiento que Él hizo. Estamos avanzando aquí. Hay una parte en la que Juan nos habla sobre la tumba. Entonces, no leemos todos los versículos, solamente del 20, del 8 al 10. A ver, ¿qué dice la Biblia? 20 del 8 al 10. Jonathan, por favor. Sí. 20 del 8 al 10. Juan 20 del 8 al 10, ¿no? 8 al 10. Dice así. Aquí está. Entonces entró también el otro discípulo
que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, pues aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Muy bien. Ahí encontramos a los primeros testigos, ¿no? Primeros testigos de la resurrección de Cristo. Dice aquí que los lienzos, habla acerca de los lienzos. Dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Esta idea del paño o del sudario, colocado aparte y doblado, ¿hay alguna implicación que tenga esta declaración? ¿Tiene algún significado especial? Bueno, sin duda, si es que la palabra de Dios lo describe es porque realmente tiene alguna importancia aquí. Y lo que yo puedo ver aquí es realmente si los sudarios estaban, pues lógicamente desparramados, entonces podría entenderse que se trataba quizás hasta de un hurto, alguien vino y lo llevó, pero encontrarlos todos ordenados. Claro, el ladrón no deja las cosas ordenadas, ¿no? Entonces era una evidencia de que realmente Cristo Jesús resucitó. Había resucitado. Claro, ¿no? Porque una de las acusaciones que pretendieron dar y que no subsistió en la historia, ¿no? Pero que pretendieron dar fue que los discípulos habían robado el cuerpo, ¿no? Y finalmente, bueno, la evidencia nos muestra que efectivamente lo que hubo fue la resurrección de Cristo. Mire, aquí yo leo una declaración de la lección, ¿no? Dice, Mateo dice que la tumba estaba custodiada, lo que hace improbable la opción del robo. Los ladrones de tumbas suelen robar objetos de valor, no cuerpos en estado de descomposición. O sea, ¿cómo se van a llevar el cuerpo y dejar el lienzo? Más bien tendrían que llevarse el lienzo y dejar el cuerpo, ¿no? Así es. Entonces la opción del robo pues no entra por ninguna parte, ¿no? Además, pastor, de repente, porque Jesús fue enterrado ya casi a las apuestas del sol. Entonces fue enterrado como que a la ligera, ¿no? Fue puesto ahí en la tumba a la ligera. Y los ladrones, ¿qué podrían robar de Jesús si es que ni siquiera había sido embalsamado, no se le había puesto los perfumes, no se le había hecho el protocolo? Entonces, ¿qué podrían haber robado de Jesús, no? Podríamos pensar eso también. Claro, aunque el proceso de embalsamiento, pues, lógicamente es egipcio y tiene otra connotación. Sí. Pero el hecho de los judíos de poder colocarle ahí especias aromáticas, mirra, aloe, era con el objetivo de que por lo menos algún tiempo se pueda no percibir el mal olor, ¿no? que expelía ese cuerpo. Muy bien. Bueno, vamos ahora a una última parte en donde hablaremos acerca de María, ¿no? Aquí la palabra dice, hablando acerca de María Magdalena, leo desde versículo 11, pero María estaba fuera llorando, junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo, suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y entonces María, dice allí la palabra, va a dar esta noticia a los discípulos. María, este incidente nos muestra la cercanía de María con Jesús. Ella aparece en algunos incidentes en la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué significado tendría esta escena de María con Jesús? ¿Hay una aplicación especial allí para la vida del creyente? Yo encuentro allí en este anhelo, este deseo de poder ir, y bueno, María es consciente de que Jesús ha muerto, de poder ir y hacer por lo menos algo más de lo que el resto ya no está realizando, ¿no? Ir, llevar especies aromáticas, poder de repente estar allí y ser un instrumento de ayuda para
para el cuerpo. La visión de ella Jesús. llorando también, Sí, ¿no? sí. Porque ahí presente estaba llorando a la puerta. O sea, Mientras que los desconsolada, discípulos, ¿no? mientras que los discípulos todos parece que no están lejos, no aparecen en escena, vemos a esta mujer que se acerca y Jesús recompensa ello. Recompensa. Yo creo que hay una gran lección ahí. Como dice la palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, cuán importante es poder acercarnos, buscar a Cristo Jesús y tener la plena certeza que Cristo Jesús pues no nos fallará. Ahora, es interesante que son mujeres las primeras que ven a Jesús resucitado. Porque ese Jesús resucitado está allí. Los otros vieron y vieron la tumba vacía, pero a Jesús resucitado es María Magdalena que lo ve, ¿no? La primera. Y después lo ven los discípulos, ¿no? Bueno, darle la noticia a mujeres de que Jesús había resucitado para que después ellas sean las que den testimonio de la resurrección de Jesucristo. Digamos, si la resurrección no fuese real, no se colocaría a mujeres como testigos, ¿no? Porque en aquel tiempo no se creía mucho en la palabra de la mujer. La palabra del hombre tenía más valor. Pero aquí es una mujer la primera que ve y va y comparte la noticia. Entonces las mujeres, bueno, a las mujeres les gusta hablar, ¿no? Son, digamos, personas que mucho comentan los detalles, ¿no? Y es interesante que Jesús dio la oportunidad a las mujeres de ser las primeras de dar la noticia a la resurrección de Jesús, ¿no? ¿Sí? Y vemos que Dios le encomienda una misión. Ve y cuéntale, dile a los discípulos, ¿no? Que voy a mi Padre y a vuestro Dios, ¿no? Vemos que es María quien recibe esta misión y cuán importante es las mujeres dentro de nuestra iglesia también para el avance y el cumplimiento de la misión. Son proclamadoras también. Así es. Así, mis queridas hermanas que están asistiendo a este programa, ¿no? El Señor colocó a la mujer en protagonismo en la iglesia cristiana. Fue una mujer la que educó a Jesús. Las mujeres lo acompañaron en el ministerio. Las mujeres son las primeras en ver la resurrección y en proclamar al Cristo resucitado. Así que las mujeres tienen protagonismo especial en nuestra iglesia. Así es. Y Juan también presenta otro caso, el caso de la mujer samaritana, el caso también de la madre de Jesús en la boda de Caná, que está registrado solamente por Juan, de paso. Las mujeres que están frente a la cruz. Sí. A la cruz son mujeres, solamente Juan, ¿no? El resto ha desaparecido. Bueno, qué impresionante. Bueno, de esta manera estamos llegando entonces a la parte final de nuestro estudio, precioso estudio de la palabra de Dios, y vamos entonces a pedirle a nuestro querido Pastor Jesús que en un resumen y un mensaje final para nuestros oyentes, nuestra audiencia. Muchas gracias. Bueno, quisiera compartir con ustedes el pasaje de San Juan en el capítulo 18, versículo 32. Pienso que este texto es de grande ayuda para nuestra vida espiritual. Dice la palabra, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Es interesante eso, cuando Jesús está dialogando con Pilato. Entonces Jesús claramente le muestra a Pilato de que su reino no era de este mundo, de que él tenía un propósito por el cual había venido aquí a irrumpir a este mundo. Y era prácticamente lo que el texto bíblico registra en San Juan capítulo 12, versículo 32. Vamos al otro texto. San Juan 12, 32 dice, y si yo fuere levantado a la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan registra de que Jesús vino con un propósito explícito, morir. ¿De qué muerte iba él de qué muerte iba a morir, valga la redundancia? Así lo traduce el texto bíblico. Y San Juan capítulo 12, versículo 32 nos muestra pues de que Jesús había declarado, si yo fuere levantado. La muerte de Cristo Jesús en la cruz fue la gloria de Dios. De repente tú te preguntarás, ¿cómo es posible que la cruz sea una gloria? Es una gloria porque a través de ella, a través del mismísimo Dios crucificado en una cruz, nosotros encontramos salvación. Tú encuentras salvación, yo encuentro salvación. No perdamos esa oportunidad de poder ir a Cristo Jesús,
aquel crucificado que murió por ti y murió por mí, para que ambos podamos alcanzar a través de él la vida eterna. Muchas gracias, Pastor Jesús. Queridos hermanos, amigos, de esta manera estamos culminando el estudio de la lección de la escuela sabática de esta semana. Les invitamos para que la próxima semana estén también con nosotros en el último estudio, lección número 13, que sin duda será también para edificación de nuestra vida espiritual. Vamos a terminar. Nos despedimos con una oración, Pastor Jesús. Ok, vamos a orar. Señor y Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra, porque a través de ella, Señor, nos vamos alimentando de las enseñanzas, los principios, la verdad que tú nos vas mostrando, Señor. Dios Santo, ayúdanos para que este mensaje pueda ser una motivación para poder acercarnos más al estudio de la Biblia, para poder encontrarte en ti mientras vamos leyendo esta maravillosa historia, Señor, de cómo tú enviaste a tu Hijo Cristo Jesús a morir en una cruz para salvarnos, Dios Padre. Dios Santo, guíanos en ese camino para poder encontrar la verdad. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.